El zumbido del último silbato aún resonaba en las paredes del gimnasio cuando Adrián se dejó caer sobre el banco de madera del vestidor. El sudor aún le perlaba la frente y el pulso le golpeaba fuerte en las sienes, como si el partido no hubiera terminado del todo dentro de él. Afuera, los ecos de risas, felicitaciones y pasos apresurados se iban apagando poco a poco, dejando ese silencio denso que solo existe cuando el bullicio se retira de golpe. El equipo se había marchado ya. Algunos salieron bromeando, otros en silencio, con el cansancio dibujado en la espalda. Adrián se quedó solo, o al menos eso creyó. No fue hasta que se giró hacia las duchas, dispuesto a quitarse la camiseta empapada, que lo vio. Álvaro. Apoyado contra una de las columnas, medio oculto por la sombra, con una toalla colgada del cuello y la mirada fija en él. Había algo en sus ojos que lo descolocó. No era la simple atención de un compañero de equipo, ni la curiosidad banal de quien observa sin pensar. Era otra cosa, algo que vibraba, contenido, justo por debajo de la superficie. Adrián se quedó inmóvil. Los segundos se estiraron, pesados y vibrantes. «Pensé que ya te habías ido», dijo intentando que su voz sonara casual, aunque sentía cómo el aire se espesaba alrededor. Álvaro se incorporó, sus pasos lentos, sin prisa, cruzando el vestidor con esa forma suya de moverse que siempre había tenido algo hipnótico. No era solo su cuerpo, atlético, fibroso, tan familiar para todos en el equipo, era la forma en que ocupaba el espacio. Como si supiera exactamente dónde estaba cada parte de su cuerpo en todo momento. «Quería esperarte», respondió con voz baja pero firme. Adrián parpadeó, confundido. «¿Esperarme? ¿Por qué?» Álvaro no respondió al instante. Se acercó un poco más, hasta quedar frente a él. El olor a jabón y piel mojada lo envolvió de inmediato. Era un aroma sutil, limpio, pero extrañamente embriagador. Como un recuerdo que se cuela sin permiso. «No me gustó cómo te miró ese tipo en la grada», dijo por fin. «El que te gritó guapo cuando metiste el gol». Adrián frunció el ceño, confundido por el comentario. Lo recordaba, sí. Un grito en medio de la euforia del partido que lo había hecho sonreír casi sin pensarlo. Pero no entendía por qué Álvaro lo mencionaba ahora, ni por qué su voz sonaba así, densa, cargada de algo que no lograba descifrar. ¿Y eso qué importa? Álvaro dio un paso más. Estaba cerca, demasiado. El calor de su cuerpo traspasaba la poca distancia entre ellos, y por un instante, Adrián no pudo hacer otra cosa que mirar su pecho, aún húmedo, la línea del cuello, las gotas que descendían por su clavícula con una lentitud insultante. «Importa porque lo miraste», murmuró Álvaro. «Y sonreíste». Adrián sintió como algo dentro de él se tensaba. Su respiración se volvió más corta, como si de pronto le costara más llenar los pulmones. El silencio del vestidor era absoluto. Podía oír incluso el leve crujir del banco bajo su peso, el goteo de una llave mal cerrada y, por encima de todo, el leve roce de la respiración de Álvaro, más rápida ahora. «¿Y tú por qué estabas mirando eso?», preguntó con un intento de sonrisa que no llegó a formarse del todo. Álvaro bajó la vista un segundo, luego la alzó, y cuando sus ojos volvieron a encontrarse, Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era una mirada intensa, íntima, como si lo estuviera viendo sin su uniforme, sin su coraza, sin todo aquello que los había separado siempre bajo la excusa de la amistad y el deporte. «Porque te estaba mirando a ti», dijo. No hubo risa, no hubo broma, no hubo escape. Solo verdad. Adrián tragó saliva, quiso decir algo pero no pudo. El corazón le latía con fuerza, retumbando en sus oídos, y de pronto notó cómo el aire entre ellos parecía electrificarse. Cada centímetro de piel se volvió más sensible, como si su cuerpo supiera antes que él que algo estaba por cambiar. Álvaro se sentó a su lado, despacio. Sus rodillas se rozaron. Fue un toque mínimo, casi accidental, pero Adrián sintió cómo su piel se erizaba. No por sorpresa, sino por reconocimiento, por la certeza de que ese roce no era inocente. «¿Sabes cuántas veces te he mirado así y tú no te diste cuenta?», susurró Álvaro. Adrián no respondió. Tenía la vista fija al frente, pero lo sentía todo. La proximidad, el calor, la tensión, y también la presencia de algo que se desbordaba lentamente entre ellos. Un deseo latente que se había escondido tras años de entrenamiento, duchas compartidas y bromas entre compañeros,
y que ahora, por fin, salía a la superficie. Los dedos de Álvaro rozaron su muslo. Fue apenas un contacto, una insinuación, pero bastó. El cuerpo de Adrián reaccionó como si una corriente eléctrica lo hubiera atravesado. Volvió la cabeza, lo miró, y lo encontró ya mirándolo también. Sus rostros estaban a centímetros, sus alientos mezclados, y por primera vez, sin escudos ni excusas, supo que Álvaro no se iba a ir. Estaba allí, esperándolo, y él no quería que se fuera. El silencio del vestidor se volvió más denso, casi palpable, como si el aire mismo hubiese decidido detenerse para no interrumpir lo que estaba a punto de ocurrir entre ellos. Adrián sentía el pulso vibrándole en el cuello, en las muñecas, en la piel entera. Álvaro permanecía a su lado, inmóvil, pero su presencia era tan intensa que parecía llenar cada rincón del espacio, imponiéndose incluso sobre el eco lejano de voces que se escuchaban desde el pasillo. Afuera el equipo seguía comentando jugadas, riendo, discutiendo. Dentro, en cambio, todo era quietud. Una quietud tan cargada de tensión que casi dolía. Adrián inspiró hondo, tratando de ordenar el torbellino que tenía dentro. Pero era inútil. El aroma de Álvaro, la mezcla de jabón, sudor limpio y ese algo que le era único, lo envolvía como un abrazo invisible. Y cuando Álvaro movió apenas la mano, rozando sin querer los nudillos de Adrián con los suyos, un escalofrío súbito le recorrió el brazo entero. Álvaro lo notó. ¿Te pasa algo?, preguntó con un tono suave pero cargado de una intención que superaba la pregunta. Adrián sacudió la cabeza, aunque ni él mismo sabía si negaba algo o intentaba aferrarse a una compostura que hacía tiempo había perdido. No estoy seguro, susurró. Álvaro inclinó un poco la cabeza como si buscara descifrar el movimiento exacto de sus ojos, la forma en que respiraba, el temblor casi invisible en su mandíbula. Había visto muchas veces a Adrián bajo presión, en finales empatados, en penaltis decisivos, en entrenamientos extenuantes. Pero nunca así, nunca tan vulnerable, nunca tan abierto. No tienes por qué fingir conmigo, dijo en voz baja, tan baja que parecía un murmullo destinado solo para él. No ahora. El eco de esas palabras le atravesó el pecho a Adrián. Sintió como algo se aflojaba por dentro, como si los muros que había erigido durante años se agrietaran de repente. Y cuando volvió a mirar a Álvaro, fue consciente de que ese rostro, tantas veces visto entre carreras y gritos de ánimo, era ahora una fuente de vértigo. Sus ojos oscuros brillaban de una forma distinta, como si reflejaran un deseo antiguo que por fin encontraba una salida. Adrián se incorporó un poco sin apartar la mirada. Álvaro hizo lo mismo, y sus rodillas volvieron a rozarse. Esta vez, ninguno lo fingió como un accidente. El calor de ese contacto subió por las piernas de ambos como una oleada lenta, envolvente. Las respiraciones se hicieron más profundas. El vestidor parecía encogerse como si los cerrara dentro de un círculo íntimo donde nada más existía. Álvaro, empezó Adrián sin saber muy bien qué quería decir. Álvaro reaccionó antes de que pudiera continuar. Levantó una mano y la apoyó en el borde del banco, tan cerca de la de Adrián que apenas los separaba un suspiro. El gesto no era una caricia, ni una toma de posesión, pero tenía la fuerza de un puente tendido. Un puente que Adrián comprendió que solo él podía cruzar. No te voy a presionar, murmuró Álvaro, pero tampoco voy a esconder lo que siento más tiempo. Adrián tragó saliva. ¿Qué sientes? Álvaro dejó escapar una sonrisa mínima, casi nerviosa, que desarmó a Adrián más que cualquier declaración. Que desde hace meses no puedo mirarte sin... Se interrumpió, buscando las palabras. Sin que algo me arda en el pecho. Y que hoy, cuando te vi sonreírle a ese tipo, sentí que ya no podía callarlo. El corazón de Adrián pareció detenerse. Las palabras resonaron en su cabeza una y otra vez hasta que la realidad lo alcanzó. Álvaro estaba confesando algo que él mismo había sentido en silencio, en esos segundos robados en los entrenamientos, en las miradas que terminaban demasiado rápido, en los roces accidentales que ambos fingían no notar. No sabía que... empezó a decir. Lo sé, respondió Álvaro, acercándose un poco más. Y tampoco esperaba que tú sintieras nada, solo quería que supieras que estoy aquí, que te veo. La voz se quebró ligeramente al final, no de tristeza, sino de honestidad pura. Ese quiebre fue lo que hizo que Adrián reaccionara.
Levantó su mano, despacio, y la dejó sobre el muslo de Álvaro, apenas apoyada, como si tuviera miedo de romper ese momento. Pero el contacto fue suficiente para provocar una corriente ardiente en ambos. Álvaro exhaló con fuerza, sorprendido, pero no se movió. Al contrario, tensó la pierna bajo la mano de Adrián, invitándolo a quedarse. «Nunca pensé que tú», dijo Adrián con voz temblorosa. «¿Que yo qué?», preguntó Álvaro, inclinándose de forma casi imperceptible. Adrián lo miró a los labios, por primera vez, consciente, deliberado. Y Álvaro lo notó. Sus respiraciones se mezclaron, cálidas, rápidas. El ambiente se llenó de un magnetismo que vibraba entre ambos, como si sus cuerpos hablaran un idioma propio, uno que no necesitaba explicaciones. Adrián se acercó un poco más, no lo suficiente para un beso, pero sí para que sus frentes casi se rozaran. La tensión era tan intensa que dolía. Un dolor dulce, eléctrico, que prometía algo más allá de ese límite que aún no se atrevían a cruzar. Álvaro levantó su mano y rozó el antebrazo de Adrián con la punta de los dedos. Un roce leve, casi inexistente, pero que lo incendió por dentro. La piel se erizó al instante, como si esa caricia hubiera activado algo dormido. «Dime que no soy el único que lo siente», susurró Álvaro. Adrián cerró los ojos un segundo, respiró hondo y se inclinó apenas, dejando que sus labios rozaran la mejilla de Álvaro, tan cerca del borde de su boca que los dos sintieron el temblor que los atravesó. «No eres el único», susurró contra su piel, con la voz quebrada por la verdad. «Nunca lo fuiste». Álvaro dejó escapar un suspiro que fue mitad alivio, mitad deseo. Levantó la mano y la apoyó detrás de la nuca de Adrián, sin atraerlo del todo, pero invitándolo de forma clara. La distancia entre ambos era mínima, una frontera, una línea a punto de romperse. Y cuando Adrián abrió los ojos y vio la expresión de Álvaro, esa mezcla de vulnerabilidad, fuego y anhelo, supo que no había vuelta atrás. No después de esto. No después de ver cómo lo esperaba, cómo lo deseaba, cómo lo miraba como si él fuera la razón por la que se había quedado en el vestidor. Adrián acercó los labios, lentamente, con una decisión que lo hacía temblar. El primer beso no llegó aún, pero la respiración de ambos se entrecortó al mismo tiempo. El límite estaba ahí, a 1 milímetro, y los dos estaban a punto de cruzarlo. El aliento cálido de Álvaro seguía suspendido entre ambos, como un hilo invisible que unía sus bocas sin llegar a tocarlas del todo. Adrián podía sentir el temblor sutil en la respiración del otro, ese movimiento casi imperceptible del pecho que delataba el vértigo compartido. Y durante unos segundos que parecieron eternos, el tiempo se detuvo en ese instante suspendido, en ese borde afilado donde el deseo deja de ser una sospecha y se convierte en certeza. No fue un impulso, no fue un arrebato, fue una entrega lenta, consciente. Adrián se inclinó apenas y sus labios se encontraron. El contacto fue leve al principio, apenas una caricia de piel sobre piel. Pero fue suficiente para encender una corriente que los atravesó a ambos, un latigazo de calor que comenzó en la boca y se expandió hacia el pecho, los brazos, la espalda. Los labios de Álvaro respondieron con una delicadeza que desarmó a Adrián, como si también él hubiera estado esperando ese momento con una paciencia contenida durante demasiado tiempo. El beso se fue profundizando sin urgencia, con esa lentitud deliciosa de quien recorre por primera vez un territorio soñado. No había palabras, ni prisas, ni más sonido que el leve roce de la respiración entrecortada. Sus manos comenzaron a buscarse, primero con timidez, luego con una seguridad creciente. Los dedos se entrelazaron, y en ese gesto pequeño, los dos sintieron cómo algo se asentaba, como si por fin todo encajara. Cuando se separaron, lo hicieron despacio, manteniendo las frentes unidas, los ojos cerrados, los corazones desbocados. «Esto cambia todo», murmuró Adrián con voz ronca. Álvaro sonrió, una sonrisa corta, temblorosa, pero sincera. «No, esto revela todo», respondió. «Lo que ya estaba ahí, escondido entre jugadas, entre bromas, entre todas esas veces que no nos atrevimos a mirar más de la cuenta». Adrián se quedó en silencio, absorbiendo esas palabras, y mientras lo hacía, lo miró de nuevo. Lo vio como si fuera la primera vez. No como su compañero de equipo, no como el chico que conocía desde hacía años,
sino como alguien que había estado esperando que él se atreviera a verlo de verdad. La mano de Álvaro se deslizó por su brazo, subiendo lentamente hasta el hombro y luego al cuello. El contacto fue como una brisa cálida que lo estremeció de nuevo. Adrián cerró los ojos y se dejó llevar por esa caricia, que parecía contener más ternura que 1000 palabras. ¿Tienes miedo?, preguntó Álvaro, rozando con sus dedos la línea de su mandíbula. Mucho, admitió Adrián, sin abrir los ojos. Pero también siento algo distinto, algo que no sé cómo explicar. No tienes que explicarlo, susurró Álvaro, acercando otra vez sus labios al borde de su oído. Solo sentirlo. Y lo sintió. Sintió la forma en que sus cuerpos se atraían como imanes. Sintió cómo su pecho se llenaba de una calidez nueva, una mezcla de deseo y ternura que lo desbordaba. Sintió cómo cada parte de su piel parecía cobrar vida bajo el roce de Álvaro, y cómo el corazón le latía con una fuerza que le nublaba los pensamientos. No fue el lugar lo que importó, ni el momento. Fue la verdad entre ellos. El vestidor, con su olor a madera, sudor y jabón, se había transformado. Ya no era solo un espacio funcional, era un santuario íntimo, donde 2 cuerpos y 2 almas se encontraban por fin sin miedo. Las paredes, testigos mudos de tantos partidos, ahora cogían una historia completamente distinta. Álvaro se levantó lentamente, y Adrián lo siguió con la mirada. No entendía por qué, hasta que lo vio extender una mano hacia él. «Ven», le dijo sin presión. «Quiero estar cerca de ti. No solo aquí, sentado. Quiero tocarte sin miedo, como siempre he querido». Adrián se incorporó, sintiendo cómo las piernas le temblaban al levantarse. Se acercó a él con un nudo en el estómago, no de inseguridad, sino de intensidad. Como si cada paso lo acercara a algo irreversible. Cuando estuvo frente a Álvaro, éste lo atrajo hacia sí por la cintura, y sus cuerpos quedaron alineados, apenas separados por sus camisetas húmedas. El calor de ambos se fundió al instante, y Adrián soltó un suspiro involuntario. El pecho de Álvaro subía y bajaba de forma irregular, y el contacto de sus caderas, tan cerca, hizo que todo el cuerpo de Adrián respondiera con una sacudida sutil. Los ojos de Álvaro lo recorrían despacio, no como quien observa, sino como quien admira. Y luego, sin decir nada, comenzó a acariciarle los costados, deslizando sus manos por encima de la camiseta, dibujando líneas imaginarias con las yemas de los dedos. Cada movimiento era una provocación delicada, un canto a la piel que estremecía. «No sabía que podía desearte así», murmuró Adrián, apoyando la frente en el hombro de Álvaro. «Yo siempre lo supe», respondió él, besando suavemente su sien. «Solo que no me atrevía a soñarlo». Los labios volvieron a encontrarse, esta vez con más urgencia, con una pasión que se había contenido demasiado tiempo. Se besaron con hambre dulce, con una mezcla perfecta de anhelo y reverencia. Sus cuerpos se ajustaron con naturalidad, como si siempre hubieran pertenecido uno al otro. Adrián dejó que sus manos bajaran por la espalda de Álvaro, sintiendo cada músculo, cada tensión. Era como tocar una canción, como aprender un idioma nuevo con los dedos. Y en cada caricia, en cada susurro, en cada beso que se prolongaba más de lo necesario, se sentía más vivo. Álvaro lo abrazó fuerte. Un abrazo largo, intenso, como si quisiera grabar el contorno de su cuerpo en la memoria. «No sé qué somos ahora», dijo Adrián sin separarse. «Tampoco yo», respondió Álvaro. «Pero si tú quieres, podríamos empezar a descubrirlo». La propuesta no era una pregunta, era una invitación, una promesa. Y Adrián, aún con la piel encendida y el alma temblando, supo que no podía decir que no. No después de ese beso, no después de esa mirada. No después de haberse encontrado, al fin, en el único lugar donde nunca imaginó que lo esperaban. La tarde se desvanecía más allá de las ventanas altas del gimnasio, tiñendo de ámbar el aire espeso del vestidor. Las luces del techo ya comenzaban a encenderse solas, una a una, derramando una claridad pálida y suave sobre los bancos de madera, las taquillas metálicas y los cuerpos entrelazados de Adrián y Álvaro. Seguían allí, de pie, en ese rincón apartado que ya no era solo una parte del vestuario. Era ahora un refugio secreto,
un lugar sellado por la intensidad de todo lo que acababan de compartir. El silencio no era incómodo, al contrario. Era un silencio denso, lleno de respiraciones calmadas, de corazones que aún latían rápido, de piel que aún ardía en los lugares donde habían sido tocados, acariciados, descubiertos. Adrián apoyó la espalda contra la taquilla y dejó que su frente descansara unos segundos sobre el hombro de Álvaro. El latido firme de su amigo seguía ahí, como una música sorda bajo la piel. Le tranquilizaba. Le recordaba que todo había sido real, que no había soñado esos besos que aún sentía encendidos en los labios. «¿Te das cuenta de lo que hicimos?», susurró sin levantar la cabeza. Álvaro asintió, abrazándolo más fuerte. «Sí, y no me arrepiento ni un segundo». Adrián levantó la vista y lo miró. Los ojos de Álvaro ya no estaban cargados de duda ni contención. Había en ellos una calma nueva, pero también una emoción contenida, como si cada parte de él aún vibrara por dentro. «Yo tampoco», dijo Adrián, «pero no puedo evitar pensar en lo que pasará ahora». Álvaro apoyó la palma de su mano en la mejilla de Adrián, con un gesto tan natural que le hizo cerrar los ojos. El calor de su piel se expandió en oleadas suaves. Era una ternura distinta, no vacilante, no forzada. Una ternura madura, nacida de años de complicidad que ahora se habían transformado. «¿Y si por una vez no pensamos en eso?», murmuró. ¿Y si por una vez solo nos quedamos aquí, sintiendo? Adrián sonrió sin abrir los ojos. «Eso suena a que quieres volver a besarme». Álvaro rió, esa risa grave y baja que siempre lo desarmaba. «No quiero volver. Es que nunca he dejado de quererlo». Y lo hizo. Se inclinó y lo besó otra vez, despacio, con una profundidad nueva, como si ahora cada beso fuera un mapa que trazaban juntos, cada roce un reconocimiento, cada suspiro una firma sobre la piel del otro. Las manos de Adrián subieron por la espalda de Álvaro, acariciándolo sin prisa, sintiendo cómo el calor de su cuerpo parecía adherirse al suyo. Sus labios se separaron y volvieron a encontrarse. 1, 2, 3 veces, como si quisieran memorizarse, como si los cuerpos hubieran aprendido un idioma secreto que ya no necesitaba traducciones. Adrián bajó la cabeza hasta apoyar la nariz en el hueco del cuello de Álvaro. Allí, entre el aroma leve de su piel y la humedad del entrenamiento, se sintió suspendido en algo más grande que él. Cerró los ojos y respiró profundamente. Su cuerpo entero reaccionó. El vello de sus brazos se erizó y un calor pesado le recorrió la espalda, la nuca, el pecho. Álvaro lo rodeó con ambos brazos y lo sostuvo fuerte, no para retenerlo, no para imponer, solo para estar ahí, para demostrar con el cuerpo lo que las palabras aún no sabían decir. «No sabía que podía ser así», murmuró Adrián sin moverse. «Tan suave, tan tú». «Tal vez porque nunca me dejaste mostrarte esta parte de mí», respondió Álvaro, acariciándole lentamente la espalda con la yema de los dedos. «Siempre tuvimos nuestras máscaras, las bromas, las pullas en los entrenos. Yo también me escondía. ¿Y ahora? Ahora ya no quiero esconder nada». El temblor en la voz de Álvaro no era de duda, era de emoción, de entrega. Adrián levantó el rostro y volvió a mirarlo. Sus ojos estaban tan cerca que podía ver el leve reflejo de las luces en sus pupilas y esa sombra tenue de vulnerabilidad que lo hacía aún más hermoso. «No quiero que esto se quede solo aquí dentro», dijo en voz baja. «No quiero que mañana salgamos al campo y finjamos que nada pasó». Álvaro asintió lentamente. «Yo tampoco, pero sé que no será fácil. Y también sé que, si tú estás conmigo, puedo enfrentarlo». Adrián bajó la mirada un instante, como si en esas palabras encontrara algo que lo hiciera tambalear. Luego la alzó de nuevo, con una sonrisa pequeña, pero llena de luz. «Estoy contigo. Aunque me muera de miedo, estoy contigo». Y entonces se abrazaron otra vez, pero ya no fue un abrazo de deseo ni de nerviosismo. Fue un abrazo lleno de certeza, una promesa tácita, sin condiciones. Y mientras el vestidor comenzaba a llenarse de sombras y el eco de pasos lejanos regresaba por los pasillos, ellos permanecieron allí, con los cuerpos aún fundidos, las emociones a flor de piel, y el corazón latiendo en una misma frecuencia. El beso que siguió no fue precipitado, fue íntimo, lento, y tan largo que parecía no tener final. Porque sabían que esa vez, al separarse, nada volvería a ser igual.
La noche se había apoderado del exterior, cubriendo con su silencio el eco lejano de los entrenamientos, los gritos de los entrenadores, las carcajadas del equipo. El vestidor estaba vacío, y no solo en apariencia. Era un santuario hecho de penumbras suaves y luces pálidas, el aire impregnado del olor a humedad y a piel, a ropa recién guardada y secretos recién nacidos. Adrián se encontraba sentado en el banco, los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas, mientras observaba a Álvaro. Estaba de pie frente a él, descalzo, la camiseta arrugada en una mano y la otra pasando lentamente por su propio cabello. Un gesto inconsciente que Adrián conocía de sobra, pero que ahora sentía como algo nuevo, cargado de una belleza distinta, más profunda, más íntima. ¿Sabes que llevamos más de 1 hora aquí?, dijo Álvaro con una sonrisa suave, sin rastro de prisa. Lo sé, respondió Adrián con voz baja. Pero no quiero moverme. Álvaro lo miró con una ternura desnuda, sin máscaras. Caminó hacia él y se sentó a su lado. Ya no había urgencia, solo esa sensación de estar flotando en un tiempo que no obedecía al reloj, que se medía en caricias, en respiraciones compartidas, en miradas que decían más de lo que cualquier palabra podría. Tampoco quiero, dijo Álvaro con la voz cargada de algo que se parecía al alivio. Es como si todo lo de afuera se hubiera apagado. Adrián giró la cabeza, sus ojos encontrándose otra vez, como si aún no se acostumbraran al milagro de poder mirarse así. Durante tanto tiempo habían fingido no ver, no sentir, no querer. Y ahora, en ese instante suspendido, todo aquello que había sido contención se transformaba en certeza. Álvaro estiró un brazo y lo envolvió con calma por los hombros. Adrián se dejó caer contra él, apoyando la cabeza en su pecho. El latido que sintió allí era firme, constante, como un ancla en medio del vértigo. Sus manos, entrelazadas sobre su regazo, se movían con lentitud, como si trazaran un mapa invisible de lo que empezaban a construir. ¿Te das cuenta de que esto ya no se puede deshacer?, preguntó Adrián. Álvaro inclinó la cabeza y le rozó la frente con los labios. Y no quiero que se deshaga. La seguridad en su voz lo conmovió más de lo que esperaba. Adrián cerró los ojos, sintió el calor del cuerpo de Álvaro, la firmeza de su abrazo, y también la emoción sutil que se colaba por su garganta. Porque sabía que a partir de ahora todo sería distinto. Afuera, los ojos de los demás, las preguntas, los prejuicios. Pero también, y sobre todo, la libertad. La libertad de caminar junto a alguien sin esconder la mano, sin ocultar las miradas. La libertad de querer. ¿Y si alguien nos ve salir juntos?, preguntó apenas un susurro. Álvaro le levantó la barbilla con 2 dedos y lo miró a los ojos. Que vean. Y en esa respuesta no había desafío, sino orgullo, amor, verdad. El último beso fue lento, un beso que sabía a hogar, a futuro, a ese tipo de ternura que crece desde lo más profundo. Las bocas se buscaron con delicadeza, sin prisa. Se reconocieron como si nunca antes lo hubieran hecho de verdad, y esta vez no hubo dudas, ni temblores, ni miedo. Solo un silencio lleno de promesas. Al separarse, recogieron sus cosas en silencio, sin hablar mucho, pero mirándose a cada instante, como si necesitaran confirmarse una y otra vez. Cuando salieron del vestidor, el pasillo estaba vacío. La luz del techo proyectaba sus sombras alargadas en la pared. Caminaban uno al lado del otro, sin tocarse, pero cada paso llevaba la huella del beso, del abrazo, de ese «estoy contigo» que ya no necesitaba decirse en voz alta. Y justo antes de salir al aire fresco de la noche, Álvaro alargó la mano y la rozó contra la de Adrián. Solo un toque leve, una señal. Adrián la tomó, y caminaron juntos, sin ocultarse. Porque cuando el deseo se transforma en certeza, ya no hay marcha atrás. Solo queda el vértigo del amor que por fin se ha dicho sin palabras.